Vamos a analizar ahora, desde la perspectiva del modelo abierto de un compartimiento, la administración extravasal. Aquí nos estamos refiriendo a administración por vías que requieren absorción. Por ejemplo, vía oral, intramuscular, subcutánea, oral, tópica, entre otras. Entonces, lo que tenemos que recordar de lo que ya habíamos estudiado cuando vimos el proceso de absorción dentro del sistema LADME es que el proceso de absorción de cualquier fármaco, independientemente de cuál sea la vía, es algo que puede ser muy complejo. Ya depende de muchas características, no depende solo del fármaco, depende de características anatomofisiológicas de la persona, del paciente, del sujeto, depende de la formulación, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la caracterización farmacocinética del proceso de absorción resulta muy compleja. Lo ideal sería poder tomar, por ejemplo, muestras del sitio de donde el fármaco se está absorbiendo para poder evaluar cómo es este proceso. Ahora, en la práctica esto resulta bastante complejo. No es tan sencillo de realizar. ¿Eso qué significa? Bueno, que el proceso realmente podría tener diferentes tipos de cinéticas. Vamos a enfocarnos para el análisis que haremos a continuación de la suposición de que el proceso de absorción sigue una cinética de orden 1. Y a partir de esto, entonces, poder explicar los procesos de liberación, disolución y absorción que sufre el fármaco para acceder a la circulación sistémica. Pero es importante esta aclaración, ¿verdad? Vamos a hacer esa suposición que no siempre aplicará de esta manera. Depende mucho de múltiples factores. Lo otro que debemos tener claro es que cuando se utilizan estas vías extravasales, como ya dijimos, oral, intramuscular, subcutánea, transdérmica, rectal, entre otras, la entrada del fármaco a la circulación no es instantánea, porque debe ocurrir primero el proceso de absorción. Y la velocidad de absorción del fármaco en el organismo, como ustedes recordarán, depende de varios factores que influyen directamente sobre el proceso. Uno, la vía de administración, ¿verdad? Dependiendo del sitio de administración y sus características anatomofisiológicas harán que este proceso pueda ser más rápido o más lento. Lo mismo en la administración a lo largo del tracto gastrointestinal, por vía transdérmica, por vía intramuscular, etcétera, etcétera. Esto es un factor importante. Luego están las características físico-químicas del fármaco. Recordemos que para que cualquier molécula se absorba, tiene que estar disuelta en un fluido biológico. Entonces, la solubilidad del fármaco es un factor importante. Sus características también físico-químicas en términos de balance lipofílico e hidrofílico van a incidir en ese valor del coeficiente de reparto entre la membrana y el medio biológico en el que está disuelto, y esto también va a afectar en cómo se absorbe el fármaco. Y la cinética de liberación a partir de la forma farmacéutica también va a influir, ¿verdad? Claramente aquí la presencia de todos los excipientes, el diseño de la misma forma, va a incidir en qué tan rápido o qué tan lento sea este proceso de liberación, ¿verdad? Que a veces de una manera voluntaria se modifica la liberación para que sea más lenta, y de ahí claramente pues esto tiene mucho que ver. Ahora sí, enfocándonos en el modelo monocompartimental extravasal, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, vamos a considerar dos compartimentos cinéticos. Uno externo, que va a corresponder al sitio de absorción, es decir, donde el fármaco está disuelto y disponible para la absorción. Y el otro compartimento es el interno, que es el mismo que hemos visto, el organismo como un único compartimento al cual accede el fármaco. Y este sería de manera esquemática. Entonces tenemos la dosis que se administra, ¿verdad? El compartimento externo, que es, por ejemplo, si es por vía oral, puede ser el tracto gastrointestinal, donde el fármaco va a estar disuelto, y ahí tenemos la zona de absorción. El proceso de absorción regido por una constante que vamos a llamar Ka,
Ya dijimos, vamos a analizarlo desde la perspectiva de que sea un proceso de orden 1. Por este proceso, el fármaco accede al organismo, en un único compartimento, a partir del cual se elimina por un proceso regido por la constante K. Entonces, la velocidad de absorción del fármaco en el sitio de absorción se refiere a la concentración o cantidad disuelta remanente en ese espacio. Para obtener niveles plasmáticos que sean eficaces, la velocidad de absorción debe ser superior o mayor a la velocidad de eliminación. Lo usual es que la constante de absorción sea mayor que la constante de eliminación. Es lo usual. Ahora, ¿qué sucede si la constante de absorción fuera menor que la constante de eliminación? Bueno, que a veces lo que se hace es que en la forma de dosificación se contenga una dosis de fármaco elevada. Esto lo que provoca es que el producto de la cantidad, la constante de absorción por la cantidad de fármaco remanente en el sitio de absorción sea mayor que el producto de la constante de eliminación por la cantidad de fármaco en plasma. Y esto provoca entonces que la velocidad de absorción sea mayor que la velocidad de eliminación, aspecto que permite que la concentración plasmática se incremente. Un ejemplo de esta situación que acabamos de describir son las formas de dosificación de liberación prolongada, ¿verdad? A diferencia de las que analizamos cuando vimos el proceso de absorción, que lo vimos desde la perspectiva de formas de dosificación de liberación inmediata. Entonces, en las formas de dosificación de liberación prolongada, precisamente, como la liberación es más lenta, la constante de absorción es menor. Pero normalmente estas formas contienen una cantidad de fármaco muy superior a la que tendría una forma de dosificación de liberación inmediata. Y esto es lo que provoca, entonces, que la velocidad de absorción sea mayor a la velocidad de eliminación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿No? La construcción de la curva de niveles plasmáticos, entonces, vamos a partir de esta expresión que ya la vamos a explicar en más detalle. Vamos a analizar. Entonces, vamos a hacer el esquema del proceso, recordando que entonces vamos a tener una cierta cantidad de fármaco disponible para la absorción en el sitio de absorción. Este proceso lo estamos suponiendo que es de orden 1, regido por constante de absorción Ka, logrando que se alcance una cierta cantidad de fármaco en el cuerpo, el cual a su vez entonces iniciará el proceso de eliminación regido por una constante Ke para tener una cierta cantidad de fármaco eliminado a cada tiempo. Entonces, lo que nos interesa en este momento es la velocidad de cambio de la cantidad de fármaco en el cuerpo. Entonces, escribimos la correspondiente ecuación de velocidad. De AC, dt. Entonces, ¿qué le sucede a AC? Hay dos procesos. Uno de incorporación que incrementa la cantidad y uno de eliminación que disminuye esa cantidad. El primero, entonces, regido por K, o la cantidad de fármaco en el cuerpo. Y el segundo, KM. Aquí es la cantidad de fármaco en el sitio de absorción y aquí menos KE por la cantidad de fármaco en el cuerpo. Antes de seguir con esto, necesitamos, para poder resolver esa ecuación diferencial, necesitamos plantear la ecuación de velocidad para la cantidad de fármaco en el sitio de absorción. Entonces, la ecuación de velocidad sería dA de t. Esto lo que le sucede es que la cantidad de fármaco va disminuyendo conforme avanza el tiempo, sería igual a menos K. Vamos a resolver esta ecuación por el método de transformada de Laplace. Rápidamente tendríamos que S por la transformada del tiempo, de la función del tiempo, menos la cantidad de fármaco en el sitio de absorción a tiempo cero
sea igual a menos la constante de absorción por la transformada de la función. Acá vamos a hacer la aclaración de que esta cantidad de fármaco en el sitio de absorción a tiempo cero es igual a la fracción de dosis disponible para la absorción, que es la biodisponibilidad por la dosis. Recuerden que esto es fracción de dosis biodisponible. Siguiendo con esto, ¿verdad? Entonces podemos decir que S por la transformada de la función más la función es igual a sub 0, o sea, a F por D. Y de acá podemos despejar la transformada de la cantidad de fármaco en el sitio de absorción, va a ser igual a F por D entre S. ¿Ok? Y esto lo hicimos porque vamos a necesitar esta expresión para resolver esta de acá. Entonces vamos a resolver la ecuación de velocidad para la cantidad de fármaco en el cuerpo. S más la función menos la función a tiempo cero es cero, ¿verdad? A tiempo cero en el cuerpo no hay fármaco. Esto sería igual a por la transformada de la cantidad de fármaco en el sitio de absorción menos KE por la transformada de la cantidad de fármaco. Y acomodando términos tendríamos que S por la transformada de C E por la transformada de C será igual a K por la transformada de A. Pero esta transformada es la que tenemos acá. Entonces podemos poner por FD entre S. Y aquí hay un factor común, y entonces despejando la transformada de AC, tendríamos A de F por D entre S por S. Y bueno, buscando la respectiva tabla de transformadas, tendríamos que la cantidad de fármaco en el cuerpo será igual a F por D entre A menos KE por E por T menos E menos K. Y si dividimos entre el volumen de distribución, tendríamos que la concentración plasmática luego de la administración extravasal a cualquier tiempo será igual a A por F por D entre el volumen de distribución por E a la menos KE por T menos E a la menos K. Y obtenemos entonces la ecuación que nos representa los niveles plasmáticos del fármaco en función del tiempo. Vemos que esta es una ecuación biexponencial, o sea, hay dos exponenciales, uno regido por la constante de eliminación y otro por la constante de absorción. Volvemos a la presentación y bueno, esta es la ecuación que acabamos de obtener. Son biexponencial. Que representada gráficamente va a tener esta forma. Entonces vamos a explicar un poco esta curva. Vamos a tener varios segmentos. El segmento que iría desde A, digamos más o menos desde el inicio hasta este pico, segmento AB. Luego vamos a tener un segmento de B a C y un segmento final que iría de C a D. Entonces recordemos que desde que el fármaco llega a la circulación,
al corriente sanguínea, vamos a tener presentes dos procesos, el de absorción y el de eliminación. Tiempos iniciales a tiempos pequeños, la velocidad de absorción es mayor que la velocidad de eliminación. Y por eso en el tramo de A a B, la concentración plasmática va aumentando. ¿Qué sucede? Recuerden que son procesos de orden 1. La velocidad es proporcional a la concentración. ¿Esto qué significa? Que la velocidad de absorción es alta al inicio, pero va disminuyendo conforme avanza el tiempo. La velocidad de eliminación es cero al inicio, pero va aumentando conforme avanza el tiempo. Entonces, una va disminuyendo y la otra va aumentando. Llega un momento en el que ambas son iguales. Y aquí es donde estamos en el pico de la curva, o sea, en el punto más alto de la curva. Justo en el punto B, justo en el punto B, la velocidad de absorción es igual a la velocidad de eliminación. Y justo en ese punto es donde obtendríamos la concentración máxima, lo que llamamos Cmax, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y el tiempo al que se alcanza esa concentración es el que llamamos Tmax. Luego, en el tramo entre el punto B y C, verá que esto es aproximado, lo que ocurre es que ahora se invierte el asunto y la velocidad de eliminación es superior a la velocidad de absorción. A partir del punto C, lo que suponemos es que la absorción ha concluido, ya no queda fármaco por absorber y por lo tanto desde el punto C en adelante, digamos hasta D, lo único que tendríamos sería el proceso de eliminación. Esa es un poco la explicación de lo que estamos viendo en esta. Ahora, cuando se administra un fármaco por vía extravasal, generalmente va a transcurrir un cierto tiempo antes de que el fármaco acceda, o sea, llegue a la circulación sistema en una cantidad suficiente para que lo podamos detectar mediante un método analítico que sea apropiado y sensible. Este lapso es lo que conocemos como el periodo de latencia, que lo vamos a representar como T sub 0. Es el periodo de latencia. Es simple y sencillamente ese periodo que tarda el fármaco en que alcanzar niveles que sean detectables por algún método analítico. Ahora, el valor de este periodo de latencia va a depender de la vía extravasal que se utilice, de factores fisiológicos, de la forma farmacéutica empleada y de la sensibilidad de la metodología analítica. Y en este gráfico, bueno, aquí lo que tenemos es en escala logarítmica el eje Y, o sea, las concentraciones, el tiempo está en escala normal. Simplemente lo que nos indica es que más o menos después de una unidad de tiempo, aquí no sabemos qué unidad está el tiempo, pero más o menos después de una unidad de tiempo es que ya el fármaco empieza a detectarse en plasma. Mira, todo este tiempo no es que no esté ocurriendo absorción, ¿verdad? La absorción empieza a ocurrir inmediatamente desde tiempo cero, pero el fármaco es detectable hasta este periodo. Esto es entonces el periodo de latencia. Es importante que lo tengamos presente. En muchos de los ejemplos vamos a suponer que no existe un periodo de latencia, pero claramente existe y está presente. Esta suposición en muchos casos será para simplificar el tema que se esté analizando. Muy bien. Ahora, ya conociendo la curva, pues podemos determinar algunos parámetros. Uno muy significativo que tiene que ver mucho con la curva pues, es la lengua de la curva. Entonces, podemos emplear al menos dos procedimientos para la estimación de los valores de las áreas totales y parciales bajo la curva de niveles plasmáticos. Uno, el método gráfico de los trapezoides. Ya lo explicamos, ¿verdad? Es simplemente aplicar el método. O el otro, el método matemático. Aquí el que vamos a explicar un poco más es el método matemático. Para el método de los trapezoides, repito, yo les voy a grabar un video con el desarrollo de un ejemplo que nos permita estudiar de una manera más complicada. En el método matemático, si no hay periodo de latencia, o suponemos que no hay periodo de latencia, simplemente calculamos el área bajo la curva por integración de la ecuación de niveles plasmáticos. ¿Sí?
Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a la pizarra, voy a borrar lo que está antes. Y procedemos entonces a determinar el área bajo la curva. Nada más para hacer un poco más sencillo, era menos laborioso la escritura de estas ecuaciones, vamos a llamar a, a este término, A por F por D entre VD por A menos KE. Como ustedes pueden ver, para un fármaco en específico, a una dosis específica, todo este término es una constante, vamos a llamarlo K. Hacerlo sencillo. Recordando que el área bajo la curva de 0 a un tiempo t, pues es simplemente la integral de 0 a t de la concentración plasmática por el dt. Vamos a sustituir en esta ecuación. El área bajo la curva de 0 a t, pues será la integral de 0 a t de Cp. Pero Cp es todo esto que hemos llamado acá por E a la menos Ke por t menos E a la menos K, todo esto por dt. Esto acá podemos separarlo en dos integrales, ¿verdad? No sería acá por la integral de 0 a t de e a la menos t de t menos k, la integral de 0 a t de e a la menos k por t de t. Continuamos entonces ahora. El área bajo la curva de 0 a t va a ser igual a qué? K por la integral de esto, e a la menos k por t entre menos k evaluado entre 0 y t menos k por e a la menos k por t entre menos k evaluado entre 0 y t. Tenemos ahora que el área bajo la curva de 0 a t pues será igual a qué. ¿Y esto qué nos va a quedar? Menos k, esto evaluado en t sería e a la menos k por t entre k. Menos esto tiempo cero, ¿verdad? Todo esto tiempo cero. Si el tiempo es cero, sería e a la 0, 1. Entonces nos quedaría k entre menos k. Menos todo esto. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis. K por e a la menos k por t entre menos k menos k. Ahora, evaluando esto a tiempo cero, pues sería e a la 0, 1 entre menos k. Y ahora sí, teniendo aquí cuidado con los signos, ¿qué nos va a quedar? Aquí podemos sacar un factor común. Sería k entre k. Y nos quedaría 1 menos e la k por t. Y del otro lado también sacamos k por 1 menos e a la menos k por t. Y bueno, podríamos dejarlo así, pero podemos ahora escribirla de manera desarrollada. Área bajo la curva de 0 a t. Ven que aquí está como un factor común, k. Y entonces podemos escribir en vez de k,
F de distribución, cae. Todo esto que multiplica 1 entre KI por 1 menos E a la menos KI por P menos 1 entre K 1 menos E a la menos K por P. Y bueno, esta sería la ecuación que nos permitiría calcular el área bajo la curva de 0 a un tiempo t. Vamos a regresar a la presentación. Entonces, y vean que estamos suponiendo que no hay periodo de latencia, entonces desde tiempo 0 al tiempo t, usamos esta ecuación que es la que acabamos de encontrar. Para calcular de un tiempo t a infinito, o más bien de 0 a infinito, de 0 a infinito, lo que haríamos es sustituir en esta ecuación, en vez de tiempo, pondríamos infinito. Entonces recuerden, cuando el tiempo tiende a infinito, toda la exponencial tiende a 0. Por eso entonces el área bajo la curva de 0 a infinito nos queda de esta manera. Entonces, vean que aquí sería muy sencillo. Si queremos nada más calcular el área bajo la curva de 0 a este tiempo t, pues usamos esta ecuación. Ahora, si yo quisiera también determinar ahora cuánto sería el área bajo la curva desde este tiempo t, solo desde este tiempo t hasta infinito, pues yo puedo calcular el área bajo la curva de 0 a infinito, que sería toda, y le resto esta, la primera, que es esta ecuación, y eso me dará este tramo de acá. Esa es una forma de hacerlo. ¿Qué sucede cuando sí hay periodo de latencia? ¿Verdad? En la gráfica, pues podríamos observar algo así. Aquí empieza a detectarse los niveles plasmáticos. Entonces podríamos suponer, esto implica que por debajo del nivel plasmático, pues la curva debería seguir así. Entonces, el área bajo la curva de 0 el tiempo, al periodo de latencia, o de 0 al periodo de latencia, sería este pedacito de aquí. Entonces, lo importante es que el área bajo la curva total, desde 0 hasta infinito, pues va a ser este pedacito que estamos viendo acá, más toda el área de acá. Es decir, el área bajo la curva, de 0 al periodo de latencia, y desde el periodo de latencia a tiempo infinito. Para calcular, si quisiéramos calcular esta área, desde el periodo de latencia hasta infinito, pues entonces calculamos el área bajo la curva desde 0 a infinito y le restamos desde 0 a t sub 0, usando las ecuaciones que teníamos en las diapositivas anteriores. Y de esta manera podemos calcular esta área nada más, que es realmente la que nos interesaría. Y si quisiéramos desde t0, cualquier tiempo t, o sea, desde aquí a un tiempo t por acá, pues entonces calcularíamos el área bajo la curva desde 0 al tiempo t y le restamos desde 0 al t sub 0, que sería este pedazo. Esta la obtendríamos con la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿cómo determinar la concentración máxima y el tiempo para alcanzar la concentración máxima? O sea, Cmax y Tmax. Entonces, partimos de lo que ya mencionamos. Vamos a asumir que en el máximo de la curva de niveles plasmáticas, la velocidad instantánea de absorción del fármaco es igual a la velocidad instantánea de eliminación. Entonces, lo que tendríamos es que justo en ese punto, la razón de cambio de la concentración plasmática en función del tiempo, justo en ese punto, ahí ese cambio es cero. O sea, ahí la velocidad de cambio es cero, pero solo en ese punto. Y, ustedes recordarán, Cp es igual a esto. Y para simplificar, vamos a llamar K mayúscula a todo este término K por Fd entre Vd por K menos K. Por lo que podemos decir que Cp es igual a K por la
diferencia de exponenciales. Entonces, lo que tenemos es que en ese punto, o sea, en el pico máximo de la curva, la velocidad de cambio de la concentración plasmática es igual a cero. Tiene que ser igual a eso. ¿Verdad? A la derivada de esta expresión. Esto es la derivada de la concentración plasmática en función del tiempo. La derivada de esta expresión es lo que tenemos acá. Esto tiene que ser igual a cero. Entonces, en esta expresión, simplemente, si este producto es igual a cero, K no puede ser igual a cero, lo que tiene que ser igual a cero es esta diferencia que tenemos acá. Menos KE por E a la menos KE por T más K por E a la menos K por T es lo que tiene que ser igual a cero. Por tanto, KE por E a la menos KE por T es igual a K por E a la menos K por T. Aplicando logaritmos naturales a ambos lados, tendríamos esa expresión, ¿verdad? Y por propiedades de logaritmos separamos. Eh, ya ese tiempo lo vamos a llamar el T máximo. Y despejándolo, pues llegamos a esta expresión. El tiempo para alcanzar la concentración máxima es igual al logaritmo natural del cociente de K entre KE dividido entre K menos KE. Una vez que hemos determinado ese tiempo, pues sustituimos en la concentración, en la ecuación de la concentración plasmática para calcular el Cp max. Simplemente sustituimos el tiempo por el Tmax. Y de esta manera, pues podemos determinar estos dos parámetros. Ahora, ¿cómo determinamos la constante de absorción? ¿Verdad? Que ya dijimos, no hay manera de muestrear desde el sitio de absorción, digamos, utilizando sujetos vivos, ¿verdad? No vamos a, por ejemplo, a alguien le vamos a administrar una tableta por vía oral, no le vamos a abrir, ¿verdad?, el abdomen para tomar muestras de intestino en las diferentes regiones, ¿verdad? No vamos a hacer eso, por lo tanto, no hay manera de obtenerlo directamente. Por eso es que se usan métodos indirectos basados en las curvas de niveles plasmáticos. Los dos más utilizados son el de los métodos residuales y el de Warner y Nelson. En ambos casos asumimos que el proceso de absorción es de primer orden. Vamos a usar acá únicamente el método de los residuales, ¿verdad? Para determinar la constante de absorción. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de las curvas directamente, en escala numérica y en escala semilogarítmica. Entonces vamos a, repito, a analizar el método de los residuales con el fin de determinar la constante de absorción. Entonces, recuerden que partimos del principio de que el valor de K es superior al de la constante de eliminación. Por lo tanto, conforme avanza el tiempo, la exponencial e a la menos K por T tiende más rápidamente a cero que la exponencial que involucra la constante de eliminación. Por eso es que asumimos que en la fase terminal de la curva de niveles plasmáticos prácticamente solo existe el proceso de eliminación, como lo habíamos dicho hace unas diapositivas atrás. En esos casos, ¿verdad?, en la fase terminal de la curva, ¿verdad?, la concentración plasmática, podríamos decir que podríamos expresarla únicamente por esto. Vean que aquí ya no aparece la exponencial que tiene que ver con la constante de absorción, porque se supone que esto es a tiempos lo suficientemente avanzados para que esta exponencial sea prácticamente cero. Resumiendo, ¿verdad?, para no volver a escribir todo esto, lo que tenemos es que en esa fase terminal de la curva, la concentración plasmática es igual a Ka por E a la menos K por T. Ustedes verán, eso tiene una forma idéntica a la de curva de niveles plasmáticos para el bolo intravenoso. Y aplicando logaritmos naturales a ambos lados de la expresión, pues obtenemos un modelo matemático que se ajusta a una línea recta. ¿Verdad? ¿Esto qué significa? Vean que trabajando con muestras obtenidas a tiempos lo suficientemente tardíos, debería estimarse fácilmente la constante de eliminación. ¿Okay?
o en la escala de logaritmos decimales. Vamos a ver esto. ¿Esto qué significa? Bueno, esta es la curva de niveles plasmáticos en gráfica semilogarítmica, ¿verdad? En el eje Y, la escala es logarítmica, en el eje X es escala ordinaria. Entonces, si trabajamos solamente en la fase terminal, donde habíamos dicho que aquí prácticamente podemos considerar que solo hay eliminación, tenemos la ecuación que corresponde a esta fase, extrapolamos a tiempos más bajos, lo que obtenemos es esta línea recta. Esto es una extrapolación. Repito, la ecuación de esta línea recta la obtuvimos únicamente con muestras tomadas en la fase terminal. Tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usando esa ecuación y sustituyendo en los tiempos anteriores, encontramos cuál sería, por ejemplo, la concentración para esos tiempos. Eso es una extrapolación. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Entonces, esta sería la ecuación para esa fase terminal. Esta es la ecuación, digamos, para toda la curva, la ecuación completa. Si ahora hacemos lo siguiente, a cada concentración extrapolada con la ecuación de la fase terminal, le restamos la respectiva concentración obtenida con esta ecuación. Esa diferencia vamos a llamarla sea, digamos, concentración en el sitio de absorción. Corresponderá a lo que corresponde de absorción, lo que se ha absorbido. Esa diferencia planteada sería así. Resumiendo, lo que nos queda es que esta concentración en el sitio de absorción sería igual a K y a la menos K por T. Bien, esto corresponde a un proceso de orden 1. Estamos como logaritmos, logarítmico, pues es la relación lineal entre el logaritmo de la concentración en el sitio de absorción y el tiempo, ¿verdad? Que se ajusta a lo que hemos planteado desde el inicio, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que el proceso de absorción es de orden 1. O si queremos usarlo en logaritmos decimales, pues esa sería la forma de expresar la ecuación. Bien, entonces, recapitulando un poco, habíamos obtenido la ecuación que nos permite calcular las concentraciones plasmáticas utilizando solamente los datos de la fase terminal, donde intuimos que solamente hay eliminación. Con esa ecuación calculamos las concentraciones plasmáticas extrapoladas a los tiempos anteriores. A esas concentraciones plasmáticas extrapoladas le restamos la concentración experimental a cada uno de esos tiempos. Y ahora con el resultado que se obtiene esa concentración, asumimos que es la concentración en el sitio de absorción, podemos obtener, aplicando el modelo lineal del logaritmo natural de la concentración en función del tiempo, la ecuación que correspondería al proceso de absorción a partir del cual obtendríamos la constante de absorción. Que, digamos, esto que acabamos de decir, podríamos verlo aquí gráficamente. No nos confundamos en el contexto de que aquí tenemos la gráfica semilogarítmica, ¿verdad? Porque podríamos cometer un error y voy a aclarar cuál podría ser ese error. Entonces, vean que aquí los puntos negros corresponden a los datos experimentales. Corresponden a los datos experimentales. Entonces, de los datos experimentales vamos a suponer que a partir del tiempo 3, que corresponde al número 3, es la fase terminal. Es decir, para la fase terminal tenemos estos 3, 4, 5 y 6 unidades de tiempo. Con estos 3 puntos, entonces, vamos a suponer que aquí ya solo hay eliminación y con eso es que se obtiene la ecuación o el modelo para la concentración plasmática en la fase terminal. Una vez con esa ecuación, en cada uno de los tiempos anteriores, vamos a determinar cuál sería la concentración plasmática, que es la que vamos a llamar extrapolada. Entonces aquí las que aparecen los circulitos vacíos son las concentraciones extrapoladas. Vean que esto es concentración.
Luego, a cada una de esas concentraciones extrapoladas le restamos el respectivo valor de la concentración experimental. ¿Bien? El resultado, el resultado es el valor que aquí aparece como triangulito, que serían las concentraciones residuales. Las concentraciones residuales. Entonces se supone que estas concentraciones residuales, si las trabajamos en logaritmo natural en función del tiempo, se van a ajustar a una línea recta que corresponde al proceso de absorción. Entonces acá, donde es importante no cometer errores a la hora de hacer las restas. Las diferencias se obtienen con las concentraciones, no con los logaritmos de las concentraciones. ¿No? La diferencia tiene que hacerse con las concentraciones y luego con el valor obtenido se le aplica el modelo matemático para que una línea recta sería el logaritmo natural de ese valor en función del tiempo. ¿Estamos claros con esto? Esto es muy importante a la hora de aplicar este método. ¿Ok? Muy bien. Luego aquí vamos a ver un poco qué sucede si cambiamos algunos de los parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, qué sucede si modificamos la dosis. En este caso particular, estamos suponiendo que al modificar la dosis no hay una alteración en los parámetros, en el resto de los parámetros farmacocinéticos y claramente entonces lo único que va a cambiar es el valor de la concentración máxima. El valor de la concentración máxima, el Tmax sigue siendo el mismo. Y evidentemente si cambia el valor de la concentración máxima pues, y la dosis es mayor, pues el área bajo la curva también se verá afectada. Y en esta última diapositiva lo que tenemos es una tablita donde resumimos cuál es el efecto de los cambios en los parámetros. Entonces, para cada uno de estos parámetros vamos a indicar cuál es el cambio. Lo que suponemos es que si, por ejemplo, vamos a analizar con respecto a la constante de absorción, vamos a ver cómo afecta el cambio en la constante de absorción, pero manteniendo el resto de parámetros fijos. Entonces, cuando hay una disminución de la constante de absorción, por ejemplo, eso puede ser porque yo modifico la forma farmacéutica. Entonces, es de esperar que la concentración máxima disminuya, que el tiempo para alcanzar la concentración máxima aumente. Pero en principio, si eso es lo único que cambie, el área bajo la curva no va a cambiar, ni la media media va a cambiar. Es decir, la cantidad total de fármaco que se absorbe no tiene por qué verse modificada, simple y sencillamente aquí lo que está ocurriendo es que la curva se aplana un poco. Entonces, lógicamente, se alcanza una concentración máxima menor, el tiempo de alcanzar la concentración máxima se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia un tiempo mayor, pero la área bajo la curva debería ser igual, y la vida media, que depende de la constante de eliminación, no tiene por qué cambiar, por eso permanece igual. ¿Qué sucede si hay un incremento en el periodo de latencia? Recuerden que es el periodo de latencia, simple y sencillamente ese tiempo necesario para que las concentraciones plasmáticas del fármaco sean detectables. Entonces, si se incrementa el periodo de latencia, bueno, la concentración máxima no tiene por qué cambiar, pero el tiempo para alcanzar la concentración máxima sí se va a cambiar. Y el resto de parámetros, verá que ya dependen más que todo de eliminación, no se van a ver modificados. ¿Qué sucede si hay una disminución de la biodisponibilidad del fármaco, es decir, de la fracción biodisponible? Si disminuye eso, pues entonces disminuye la concentración máxima. El tiempo para alcanzar la concentración máxima no tiene por qué verse modificado. Hay una disminución del área bajo la curva. Claramente verás, se absorberá menos cantidad de fármaco. Y la vida media, que recuerden, depende de la eliminación, no tiene por qué verse modificada. Con respecto al volumen de distribución, si hay una disminución del volumen de distribución, ¿verdad? A menor volumen de distribución para la misma dosis, pues entonces habrá una mayor concentración. Por lo tanto, es de esperar que haya un incremento de la concentración máxima. Como el fármaco tendrá que distribuirse en un volumen menor, pues entonces el tiempo para alcanzar la concentración máxima disminuye. Esto no tiene nada que afectar el proceso de absorción, por eso
cantidad total de fármaco que se absorbe no va a cambiar, el área bajo la curva no cambia, y una disminución del volumen de distribución provocará una disminución de la vida media, es decir, un incremento de la eliminación del fármaco. Y con respecto al aclaramiento, si hay una disminución del aclaramiento plasmático, se elimina menos, un mayor valor de la concentración máxima que se alcanza, va a tardar un poco más en alcanzarse la concentración máxima, pero que la velocidad de eliminación es menor, por lo tanto, a la traslate también de la tiempo para alcanzar la concentración máxima. Eh, el área bajo la curva va a incrementarse y la vida media del fármaco, evidentemente, se va a incrementar. Y bueno, con esto pues concluiríamos con los aspectos así un poco más relevantes de manera resumida que tienen que ver con el concepto de la administración extravasal siguiendo un modelo abierto de un compartimento.